Hola y sean bienvenidos a un nuevo ejercicio. El día de hoy tenemos un ejercicio del tema de dinámica lineal. Empecemos con el problema. Dice, ejercicio 1. Usando los datos que se indican, calcular la magnitud F de modo que el bloque de masa MA ascienda con aceleración de magnitud gravedad quintos. Las poleas son de masa despreciable y nos indican que consideremos los siguientes datos. La masa de A es igual a 2 veces la masa de B. El ángulo beta es igual a 60 grados. El coeficiente de rozamiento es igual a 0,2. La gravedad debemos tomar en cuenta que será 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y también tenemos la masa de B igual a 1 kilogramo. Y tenemos el siguiente diagramita. Básicamente nos dice que esta masa A va a ascender, por lo tanto nosotros decimos en masa B va a descender por el plano inclinado. Lo que nos están pidiendo hallar es esta fuerza F. Nos dan los datos de masa, nos dan el coeficiente de rozamiento de la superficie y también nos dan el ángulo. Ahora vamos a resolver el problema. Primero debemos tomar en cuenta todos los datos. Dibujamos nuestro diagrama y tomamos en cuenta datos. Los datos son masa de A igual a 2 veces masa de B. Ya los hemos mencionado, entonces los tenemos acá nuestros datos. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que la aceleración de A es igual a gravedad quintos. Esto estaba en el enunciado. Observamos que acá vamos a realizar un análisis de las tensiones. Vamos a decir, misma cuerda, misma tensión. Entonces, a la cuerda que es más larga le vamos a llamar y le vamos a decir que tiene una tensión T. Acá observamos que esta es nuestra cuerda más larga, entonces, como es la misma cuerda, acá le pongo que tendrá una tensión T, acá T y acá T. Esta es una fuerza F que no les da el ejercicio, entonces tendrá otro módulo. Vámonos a esta polea móvil. Sabemos que esta cuerda es T y esta cuerda es T, por lo tanto decimos, como la masa de la polea es despreciable, esta de acá será igual a la sumatoria. Si esta es T, esta será 2T. Y ya tenemos la tensión de esta cuerda que es distinta. Y vamos analizando también que esta polea va a estar fija a esta superficie inclinada y esta polea será la móvil. Y hemos puesto el ángulo a nuestro plano inclinado. Continuemos. Vamos a operar los datos. Recordemos, nos decían aceleración de A será igual a la gravedad quintos. Reemplacemos datos. La gravedad deberíamos tomarla como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Dividiéndola entre 5 obtenemos que la aceleración de A es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Continuemos. La masa de B es igual a 1 kilogramo. Ahí la tenemos. Teníamos una relación, acá está la relación. En este caso no va a variar si usamos M minúscula o M mayúscula. Teníamos la relación que dice masa de A es igual a 2 veces masa de B. Entonces, reemplazando datos, tenemos el 2 por la masa de B es 1 kilogramo. Entonces, reemplazamos y ya tenemos la masa de A que es igual a 2 kilogramos. Ya hemos hallado los datos. Tenemos aceleración de A y ambas masas, la masa de B como la masa de A. Son datos que ya hemos hallado. Continuemos. Vamos a empezar por realizar el diagrama de cuerpo libre para la masa A o para el cuerpo A. Recordemos que nuestra meta es llegar a la fuerza F. Debemos hallar la fuerza F. Empecemos. Dibujamos al cuerpo A y vamos a poner todas las fuerzas con las que interactúan nuestro cuerpo. Decimos, el cuerpo A tenía una tensión en la parte superior igual a 2T, que ya la hemos definido en el diagrama anterior. Entonces tendrá una tensión igual a 2T.
también va a tener su propio peso y lo expresamos como la masa de A por su gravedad. No tiene más fuerzas con las que interactúa y vamos a poner la dirección y el sentido de la aceleración. Este cuerpo A tendrá su propia aceleración, le vamos a llamar aceleración A, que será en forma ascendente, y sabemos también que esta aceleración ya es dato. Observamos que en el eje X no hay interacción de fuerzas. Por lo tanto, empecemos por hacer el análisis de fuerzas directamente en el eje Y. Decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Existe movimiento? Sí, hay una aceleración. Por lo que vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en eje Y será igual a la masa de A por la aceleración de A. Realicemos la sumatoria de fuerzas. Vamos a tomar como positivas las que estén a favor o en el mismo sentido de la aceleración y vamos a tomar como negativas las que estén en contra. Decimos positiva será, acá observamos 2 veces la tensión, menos el peso, masa de A por gravedad. Esto igual a la masa de A por aceleración de A. Observamos que la aceleración es dato, la gravedad también y las masas. Entonces lo que vamos a realizar en este caso es despejar directamente la tensión T. Este peso de acá lo vamos a mandar a sumar al lado derecho. Está con negativo, pasa con positivo y este 2 va a pasar a dividir a toda esa expresión. Reemplazando datos, tenemos que la tensión será igual. Masa de A igual a 2 kilogramos por la aceleración de A, que ya la hemos hallado en los datos, 2 metros sobre segundo al cuadrado, más la masa de A, 2 kilogramos, y la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo sobre 2. Operamos bien con la calculadora, podemos hacerlo directamente, 2 por 2, 4, más 2 por 10, tenemos acá que es 20. 20 más 4 será 24 entre 2. Tenemos 12 newtons. Los newtons sale de lo que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ya hemos hallado entonces nuestra tensión T. Continuemos. Vamos con el diagrama de cuerpo libre para la masa B. Para la masa B vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a dibujar a nuestro cuerpo en la superficie en la cual se encuentra y empezar a dibujar todas las fuerzas con las que va a interactuar. En este caso observamos que tiene muchas más fuerzas, pero vamos a hacer el análisis de forma ordenada. Ya está dibujada en el plano. Lo primero que vamos a realizar es dibujar 2 planos o 2 ejes perpendiculares. Uno será el eje vertical que estoy señalando, la línea negra, y el eje horizontal. Este es nuestro primer sistema de ejes. Y otro perpendicular a la superficie. Observamos que esta es la superficie inclinada y vamos a ver que este es perpendicular. Y también con su eje Y, que será en este caso paralela. Ya tenemos los 2 ejes o sistemas de ejes. Entonces vamos a empezar a poner cada una de las fuerzas. Empecemos por la más básica. Este, al ser un cuerpo, va a tener su masa. Entonces esa masa tiene un peso. Masa de B por gravedad, que actuará en el centro de masas del cuerpo. Está en contacto con una superficie, entonces va a tener una reacción que la llamamos la normal y será perpendicular. Ahí está. Perpendicular a la superficie de contacto. Continuemos. Ya tenemos el peso y la normal. Ahora vamos a notar la fuerza F. Esta ya no nos daba el ejercicio, entonces simplemente la anotamos y sabemos que es paralela a la superficie inclinada. La tensión también del gráfico sabemos que va a ser paralela. Y la fuerza de rozamiento. Nos decían que la superficie tiene un coeficiente de rozamiento, por lo tanto tendrá una fuerza de rozamiento o fricción que se opondrá al movimiento. Sabemos que el cuerpo va a descender
entonces le ponemos que la aceleración de B estará en el sentido mostrado, paralela a la superficie. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento la anotamos en sentido o la dibujamos en sentido contrario. Ya hemos anotado todas las fuerzas y nos queda hacer el ángulo. Este ángulo lo vamos a obtener de acá. ¿Cómo? Tenemos una propiedad que nos dice: el ángulo se va a repetir entre la perpendicular de las superficies que la conforman. Tenemos acá que este ángulo está conformado por esta superficie y esta. Entonces, por propiedad se va a repetir entre sus perpendiculares. La perpendicular a esta tenemos que es la línea azul. Y la perpendicular a esta tenemos que es la línea negra. Entonces, entre esas líneas se va a repetir el mismo ángulo. Y ya tenemos el ángulo para poder descomponer la fuerza. Yo estoy tomando por conveniencia este eje perpendicular a la superficie como Y y el paralelo a la superficie como X. Tomo el eje X en el cual está la dirección y sentido de la aceleración de B por conveniencia para facilitar el ejercicio. Continuemos con la sumatoria de fuerzas para la masa B. Ya hemos definido todo nuestro diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que interactúan y los ángulos necesarios. Y decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Observamos que en el eje Y definido por nosotros no va a haber movimiento. Entonces aplicamos la primera ley de Newton y decimos sumatoria de fuerzas igual a 0 en el eje Y. Vamos a decir las que están hacia arriba serán positivas y las que están en sentido contrario serán negativas. Hacia arriba tenemos normal de B, anotamos normal de B con signo positivo. Existe otra en ese eje, ya no tenemos más. Ahora vamos a tomar en cuenta las que están en sentido contrario, que será la componente del peso. Vamos a descomponer el peso y lo vamos a poner en este eje. Como existe ángulo, vamos a decir que su componente será masa de B por gravedad por, como existe ángulo, coseno de 60. Su componente será coseno de 60. Esto será igual a 0. Siguiendo la misma ecuación, observamos que la masa y la gravedad son datos y directamente vamos a hallar lo que es la normal. Esta expresión la mandamos a sumar al lado derecho y la normal de B es igual al peso de B por el coseno de 60. Reemplazamos datos, 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 60 y operando obtenemos que esto tiene el resultado de 5 newtons. Ya tenemos la normal de B. ¿Por qué hemos hallado la normal de B? Porque existe fuerza de fricción. La fuerza de fricción por definición es nu por la normal, entonces necesitamos la normal. Por esa razón, vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos que hay movimiento, tenemos aceleración. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Newton, que será sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa de B por aceleración de B. Vamos. Serán positivas las que estén en sentido de la aceleración y serán negativas las fuerzas que estén en sentido contrario. F positiva porque se encuentra en el mismo sentido que la aceleración, más la componente del peso, que será peso por el seno de 60. Seno porque no existe ángulo acá. Entonces, peso de B, masa de B por gravedad por el seno de 60. Como no existen más fuerzas a favor, vamos con las que están en contra. Menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento, que se encuentran en el eje X, pero en contra. Esto igual a masa de B por aceleración de B. Volvemos a reescribir la misma ecuación, pero tomando en cuenta ahora que la fuerza de rozamiento será igual al coeficiente de rozamiento por la normal de B, que ya la hemos hallado.
Esto igual a la masa de B por aceleración de B. Observamos que acá tenemos dos incógnitas que son la aceleración de B y la fuerza F. La fuerza F es la que nos piden hallar, entonces decimos despejando F. Lo único que vamos a hacer es pasar todas estas expresiones al lado derecho. Esta que está con positiva pasa con negativa. Acá está masa de B por gravedad seno de 60. Esta que está con negativa pasará con positiva, más T. Y esta también, la fuerza de rozamiento, pasa con signo positivo. Y le voy a llamar ecuación número 1. Continúo. Diagrama de cuerpo libre para la polea móvil. Observemos acá en el diagrama que teníamos dos poleas, una fija y otra móvil. La fija no nos interesa porque va a transmitir la misma aceleración por la cuerda. La que va a cambiar va a ser la polea móvil, entonces vamos a enfocarnos en ella. La dibujamos y vamos a poner las cuerdas. Tiene acá una cuerda que está acá, esta y la que se encuentra en el centro. Acá le pongo dos líneas porque en esa parte se encuentra fija. Y en las demás líneas, en las restantes, vamos a poner las aceleraciones con las que interactúa. Sabemos que el bloque A va a ascender, entonces en esta cuerda tendrá una aceleración A que estará en el sentido ascendente. Por eso lo pongo aceleración A y ahí la dirección y sentido de la aceleración. Para esta cuerda el bloque B va a descender. Por lo tanto, al descender la aceleración irá en forma ascendente y esta polea fija la va a transmitir, entonces también irá en forma ascendente para esta cuerda. Y irá de arriba hacia abajo y por eso pongo el mismo sentido, pero será aceleración de B. Decimos, para este caso, es el procedimiento que se sigue. Se debe realizar un promedio por el número de cuerdas que existen en la polea móvil. Vamos, se debe poner a la aceleración que se encuentra en medio. En este caso es la aceleración de A. Ponemos la igualdad y ponemos la fracción. Contamos cuántas cuerdas existen. Observamos que hay dos. 1, 2. Entonces ponemos 2. Y ahora vamos a poner arriba las aceleraciones. Vamos a poner las aceleraciones pero con el signo que tengan. Y el signo nos las va a dar esta aceleración de acá. Si esta aceleración tiene el mismo sentido que esta, será positiva. Si esta aceleración tiene el sentido contrario que esta, entonces esta será negativa. Observamos que la aceleración de B tiene el mismo sentido, por eso es positiva. Para la siguiente le ponemos 0 simplemente porque en esta cuerda no hay movimiento, entonces será 0. Ya tenemos la relación, entonces este 2 lo voy a mandar a multiplicar y me queda que la aceleración de B es igual a 2 veces la aceleración de A. Teníamos que el dato del ejercicio y hemos hallado la aceleración de A igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado y directamente reemplazando podemos hallar ya la aceleración de B, que era el dato que nos faltaba para hallar la fuerza F. Aceleración de B será 2 veces aceleración de A, 2 por 2, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente decimos reemplazando las aceleraciones, las masas, la normal y la tensión hallada en la ecuación 1. Nuestra ecuación 1 era esta. Ya estaba despejada la fuerza y lo único que nos faltaba era hallar la aceleración de B, que ya lo hicimos en el anterior paso. Reemplazamos datos. Las masas, datos. 1 kilogramo por la aceleración de B, 4 metros sobre segundo al cuadrado, menos masa de B 1 kilogramo por la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 60 más la tensión que la hallamos 12 newtons más coeficiente de rozamiento igual a 0,2 y la normal también ya la hallamos por 5 newtons. Operamos toda esta expresión introduciendo nuestra calculadora y finalmente obtenemos que la fuerza F que nos pedían es igual a 8,34 newtons.
Espero se haya entendido el ejercicio. Sí, un poco largo, pero esto ya es para reforzar todos los conocimientos que tenemos. No olviden de suscribirse y dar like y dejar un comentario para seguir mejorando. Nos vemos hasta un siguiente video. Adiós.